Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, quiero pedirle, vaya conmigo a Marcos, San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Espero que haya traído un corazón dispuesto. No se como le dijera, no se ponga triste si no va a escuchar a su pastor. Pero la disposición de su corazón es escuchar palabra, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Entonces, siento como un sonido bien. A ver. Ya comenzamos. Perdóneme que me haya detenido. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar, bendito Dios. Le suplico, mi Dios, sea usted hablando a su pueblo. Aparte de mí, toda palabra equívoca, todo mal pensamiento, toda inseguridad, Dios, aparte de mí, y ayúdeme, Dios, a ser utilizado por usted. Se lo suplico, Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El título de la predicación del día de hoy es Jesús puede detenerse por ti hoy. Jesús puede detenerse por ti hoy. Lo hizo para el ciego. Lo hizo para el ciego. Fíjese, ahí lo leíamos en el 49, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El propósito del mensaje es que recuerdes que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esa palabra aparece en Hebreos 13:8. No lo busque, solo para que vea que sí está ahí. Y que reconociendo su poder, puedes venir a Él confiadamente para pedirle que te ayude en tu necesidad o dificultad, ¿verdad? Pensaba en este título, había pensado, probablemente ya prediqué la vez pasada predicaba acerca de un ciego, el cual cuestionaban el milagro preguntando quién había pecado. Y yo en ese momento el título que le ponía era que no importa su pecado, Dios quiere ayudarle. Es igual aquí, pero lo bueno en este momento es que esta enseñanza nos
nos permite poder descubrir cómo debe ser nuestro actuar ante Dios, ante Jesús, diga. Tenemos que tener una seguridad de que Dios lo puede hacer. Tenemos que confiar, creer que sí lo puede hacer. De hecho, esa era la misión que Dios Padre le dio a él al venir al mundo. Sin importar cuál sea nuestra necesidad, Dios lo puede hacer por ti. Dios lo puede hacer. Así como lo hizo con el ciego Bartimeo. A ver si cantamos esa alabanza. Pero cuando le digo yo, Dios lo puede hacer, es que también usted tiene que reconocer quién es Jesús, ¿verdad? Tiene que reconocer que Él no ha perdido ni una. Tiene que conocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese cómo dice el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Seguramente él ya había oído quién era Jesús. Usted ya oyó quién es Jesús. Y por eso viene la recomendación que no se detenga de clamar a Dios. No se detenga, manténgase siempre clamando a Dios. Porque Él lo hizo, mire. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese nombre que le dan ahí, Jesús, hijo de David, es un nombre mesiánico, porque ellos esperaban al Mesías. De ahí viene. Entonces, y por la promesa que Dios hizo a David, que en él iba a estar el reinado por la eternidad. Lógico, él muere, pero la genealogía lo lleva hasta en ese tiempo donde lo reconocen como David, como hijo de David, y es como le dijera, le voy a mencionar eso, indica que su origen es de realeza, porque el rey David pues sí, era rey, ¿no? Y tiene como significado que es de descendencia, reconociendo que las promesas que Dios le hizo a David, a Abraham, donde le dijo que el reinado de él iba a ser eterno. Ese es en base a la palabra que ahí se mencionaba. Le digo que no ponga en duda de que si Dios puede hacerlo, por la forma de cómo somos o cómo actuamos, cómo nos dirigimos. Pues ya Dios sabe que nosotros somos pecadores, ¿verdad? En Romanos dice que no hay justo ni aun uno, pero que sabemos que la misericordia de Dios siempre está ahí. Lo importante es, como menciona nuestro hermano Israel, de que llegó, conoció a Dios y empezó a caminar con Él. Caminaré, caminaré, decía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, caminar confiadamente que Dios está a nuestro lado, que Dios está presto a ayudarnos. Y igual el día de hoy, nosotros siempre venimos a clamar por esa petición, por esa necesidad que hay en nosotros. Y Dios hoy lo puede hacer. Así como se detuvo para atender el llamado del ciego Bartimeo, así puede detenerse el día de hoy por nosotros, para darnos ese milagro, para darnos esa respuesta por la cual estamos insistiendo día con día. No solo los días martes, sino que día con día. Pero lo importante, como les decía yo, es que
reconozca siempre quién es Jesús, así como lo reconoció Bartimeo. Sin dudar empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted lo puede hacer el día de hoy. Señor, ten misericordia de mí, respóndeme. Y con respeto. Y no le dé importancia a lo que le puedan decir. Ya no sigas clamando por ese milagro. Ya no insistas. Él no atendió lo que le decía. Mire el 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. La respuesta no llega. Usted clame, siga clamando a Dios, siga pidiendo por ese milagro. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Solo clame a Él. Lo menos que debemos de pensar es lo menos que debemos pensar es que no somos merecedores del milagro. Lo que más debemos de creer, o sea, poner en nuestro corazón: yo soy hijo del gran rey, yo sé que me va a dar la respuesta y el milagro va a llegar. Si fuera así, si es que Dios no tuviera, o como le dijera, si Dios tomara en cuenta nuestros errores, pues ya estuviéramos amolados. Pues cuántas veces nos hemos equivocado y cuántas veces hemos clamado por Él y la respuesta de Dios siempre ha llegado. ¿Por qué? Porque Él no toma en cuenta nuestros errores. Dice que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. O sea que ya estamos limpios, ¿verdad? Estamos limpios. Lo que tenemos que hacer es, como le dije, ir corrigiendo poco a poco lo que a veces hacemos. ¿Sabe? Dice, le tengo una noticia. Dios ya sabe y lo dejó escrito, por si al caso, porque nosotros siempre somos los que nos estamos dando, así como otra iglesia, dándonos golpes de pecho. Ay, pero ya Dios perdonó. Ya fuimos justificados por la fe. Y eso lo dice en Romanos 5:1, dice que hemos sido justificados por la fe. Lo importante aquí y lo que yo quiero dejarle hoy en su corazón es que no deje de clamar. No deje de clamar. Dios oirá su voz atentamente, ¿verdad? Dios oirá su voz y atenderá su necesidad, así como lo hizo con él. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Es lo que no debe de faltar en nosotros, la confianza en que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Fíjese, recuerdo un tiempo en El Salvador, estaba el tiempo que se mencionaba del dengue y luego el dengue hemorrágico. Y de repente uno de mis hijos cayó enfermo por dengue. Y la situación se iba empeorando en el sentido de que él llegó a dengue hemorrágico y se le bajaron las plaquetas, pero no dejamos de clamar, no dejamos de orar, nos mantuvimos siempre orándole a Dios, porque él llegó con un dengue, pero en el proceso de estar hospitalizado llegó a dengue hemorrágico, hasta lo aislaron, pero nosotros seguimos clamando. Recuerdo que quien estaba ahí en el hospital era mi esposa. Yo andaba en otros vuelos, andaba en otras ocupaciones, pero clamando a Dios. Recuerdo que estaba en una oficina cuando ella me llama y me dice: mira, ahorita le van a hacer los exámenes nuevos para ver cómo ha avanzado, si ha salido de la parte crítica o está peor. Y bueno, en ese momento que me llama, yo comencé a orar de nuevo, o sea,
Dije yo que para que los exámenes salieran buenos, positivos, o sea, negativos, que tuviéramos la respuesta. Y cabal, va, terminando de orar, después recibí la llamada de ella que el niño había mejorado su condición, sus plaquetas habían subido y después de eso le estaban dando ya el alta. Pero eso es por mantenerse siempre confiando en Dios y clamándole a Dios, clamándole a Dios. La respuesta no llega, usted siga clamando a Dios, porque usted lo que necesita es el milagro. Si usted deja de clamar a Dios, ese milagro no va a llegar, ¿verdad? No va a llegar. Pero ante todo, habrá que saber pedir, ¿verdad? Saber pedir es una clave aquí, nos lo enseñó también la lectura, donde dice, respondiendo Jesús en el 51 le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pedir para que ese milagro llegue, para que ese milagro no tarde. Mantener el control de nuestras emociones. ¿Me adivinó? Con permiso, mis hermanos. No es alcohol, es agüita. Le decía, sobre todo, saber pedir. Esa es clave. Mantenga el control de sus emociones, de sus ánimos, porque no está al frente de cualquier persona. Está al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores, al frente de Él está. Gloria a Dios. Al frente de Él está, y entonces usted llegue con seguridad. ¿Así lo hizo él o no? El ciego lo hizo con seguridad, y al momento que le preguntaron, supo responder. Pero si usted no sé qué quiere, empieza a tutuguear, le van a dar otra cosa. Dios no es como el genio, ¿va? Solo 3, ¿va? Y la frota. Y si no sabe pedir, le dan otra cosa. Dios no. Sobre todo recuerde que Él es el poderoso de ayer, de hoy y de siempre. Téngalo presente. Él puede hacer ese milagro. Si lo que tenemos que hacer es específico en lo que pedimos, ¿verdad? Específico. Si Él se detuvo, como dice la frase ahí, me llamó la atención. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Si Él se detuvo, fue para hacer un milagro. Dios puede detenerse el día de hoy frente a usted para hacerle ese milagro. Mire, recuerda un caso, un ejemplo bíblico. Se detuvo para darle salvación a Zaqueo. Iba pasando, Jesús iba pasando y se detuvo y ve arriba del árbol que estaba Zaqueo, y de un solo le dice, baja porque este día ha llegado la salvación a tu casa. Se detuvo Dios para salvar su alma. Se detuvo para bendecir a los pescadores, ¿verdad? Porque después de haber predicado y los discípulos en ese momento, que eran pescadores, que habían salido y quejándose porque no habían pescado nada, Dios, después de predicar, pudo haberse ido Jesús para otro lado, pero se detuvo para bendecirlos a ellos. Y ocurre la pesca milagrosa, donde se meten y traen sus ¿cómo se llama? Sus lanchas,
cargadas de peces. Dios siempre va a detenerse para bendecir nuestra vida. Siempre, siempre y cuando nosotros seamos explícitos en nuestra petición. Jesús se detuvo en Jerusalén, a pesar de que él ya sabía, ¿no? A pesar de que lo iban a golpear, a pesar de que le iban a hacer de todo, pero un propósito tenía él al detenerse en Jerusalén, el cual era cumplir con la orden de nuestro Padre Celestial, el ir a la cruz. Y se detuvo en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados, para perdonar mis pecados, para darnos vida eterna. No se bajó, no dijo no voy, no, se detuvo a pesar de que iba a sufrir, de que iba a morir, pero la victoria es que resucitó, ¿verdad? Esa es la victoria. Y se detuvo con ese sentido, para darnos esa bendición a todos, para perdonar nuestros pecados. Se detuvo en ese lugar. Dios puede detenerse el día de hoy frente a usted. Al momento de su oración, usted lo que tiene que hacer es ser específico, clamar por esa necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Se nos ha enseñado muchas veces, se nos ha dicho. Se sanó para sanar a un paralítico. Se recuerda que estaba un paralítico y decía que tenía más de 30 y fracción de años de estar enfermo, pero que no podía lograr el milagro porque otro se le adelantaba. Pero Jesús se detuvo. ¿Para qué? Para llevarlo al estanque, para darle ese milagro. Así, de esa forma puede detenerse el día de hoy para nosotros. Mire, se detuvo para sanar a aquella mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo tenía esa mujer? 12 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted clamando por ese milagro? No sabemos. Pero Dios se puede detener para hacer ese milagro que nosotros necesitamos. Y se detuvo para comprobarle a la mujer que sí había sido sanada. Entonces, puede ocurrir un milagro en nuestra vida. Dios puede detenerse y darnos ese milagro el día de hoy. Se detuvo para preguntarle que quién lo había tocado, ¿verdad que sí? Para eso, ahí estaba. Y hasta que le dio la respuesta, salió para hacer otro milagro a la casa de Jairo. Fíjese, en Lucas se repite esta historia. Viéndolo con el versículo 47, en Lucas lo tenemos 18:38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si usted sabe que Dios está enfrente a usted, dígaselo. Dígaselo. O sea, no pierda la oportunidad de recibir su milagro. No pierda la oportunidad de pedirle. Usted puede, como le digo, puede recibir el milagro el día de hoy. Si confía en Dios, si le cree a Dios, usted puede recibir ese milagro. Para recibir una respuesta de Dios, será necesario reconocer quién es Jesús. Reconocerlo en todo momento. Reconocer quién es Jesús. Y los salmos, aparecen en muchos salmos, aparece que Jesús es nuestro sanador, que Jesús es nuestro ayudador, que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Él es el todo en nuestra vida. Fíjese,
como la alabanza que cantaba el hermano Israel al inicio, la número 16, ¿verdad? Jesús es mi roca, es la roca de mi salvación. O sea, esa debe de ser siempre nuestra confianza. Creer que Dios lo puede hacer, que todo lo que pidamos lo podemos lograr, pero creyendo que Él es todo en nuestra vida, que Él es el todo. Vea conmigo el Salmo 62. En el versículo: en Dios solamente está encallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Esa debe de ser nuestra seguridad, que Él nos puede salvar, que Él nos puede ayudar a salir de la situación en la que nos encontremos. Él puede. Él lo puede todo. En el Salmo 100, pero antes regrésese al 18. Ese es en base a que le digo yo que Dios es nuestro todo. Y en el 18, miren lo que menciona. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Reconocer la grandeza de Dios sobre todo y estar seguro que Él es nuestro libertador, nuestro ayudador. Eso es lo que nos enseña el 18, y eso lo decía el rey David. Mire, arriba hay un concepto, dice gracias, acción de gracias al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Usted conoce la historia. Saúl siempre quiso matarlo, pero contaba con la ayuda de Dios, con la protección de Dios. ¿Por qué? Porque él lo reconocía en todo tiempo. Y por eso le decía yo, reconozcamos quién es Jesús, reconozcamos quién es Dios. Démosle la posición correcta a Él. Él es primero en nuestras vidas. Debe de ser primero en nuestra vida, ¿verdad? Si le buscamos en el Salmo 27, en un versículo, miren del 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Nosotros debemos de mantenernos siempre confiando en Dios, ¿verdad? Y creer a la palabra de Él. David lo hizo siempre, el rey David. ¿Por qué? Porque él sabía que con él salía vencedor de todos esos problemas, de todas esas batallas a las que él enfrentó. Lo hizo siempre confiando en Dios. ¿Cuál es su batalla? ¿Cuál es su dificultad? Póngala en las manos de Dios, confíe en Él, para que Él le regale ese milagro, para que Él lo ayude. Otro de los puntos el número 2 es insistir en su ruego, en su petición. El ciego lo repitió ¿cuántas veces? 2 veces. Y seguramente hubiera seguido gritando porque aumentó el sonido de su voz. Dice, para conseguir el milagro. Usted no deje de clamar. ¿Usted quiere conquistar el milagro? Siga clamando, siga viniendo. De aquí lo voy a ver. No, venga a la casa de Dios.
En el texto base que tenemos, el 30, en el 48, ¿cómo dice? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. No deje de insistir, mantenga su clamor hasta que llegue la respuesta. Y luego sea agradecido, ¿verdad? Sea agradecido por el milagro que Dios haga en su vida. Creer que Jesús lo puede hacer. Tenga confianza, porque ahí le dice, ten confianza, dice, levántate, te llama, tenga confianza en Dios. Aunque se tarde la respuesta, no me recuerdo bien, pero dice, aunque tardare mi respuesta, así dice una alabanza, ¿verdad? Usted manténgase confiando en Dios, mantenga su confianza en Dios, ahí lo dice, confianza, ten confianza. Levántate, te llama. Ten confianza, tenga confianza, hermano. Crea que Jesús lo puede hacer. Crea que Jesús puede detenerse el día de hoy para darle esa respuesta. 49, 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire la seguridad que iba a recibir la respuesta, ¿verdad que? Tiró la capa, la que le servía de identificación que era ciego. Eso es lo que tenía él para cubrirse del sol, donde se ponía a pedir. Él estaba seguro que iba a recibir una respuesta ese día, porque conocía quién era Jesús. Porque ¿cómo le dice? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Usted ya conoce de Jesús. Usted manténgase siempre dando esas voces, presentando esos ruegos a Jesús. Manténgase en esa posición. ¿Para qué? Para que reciba la respuesta de Dios. Manténgase. Es como un disco rayado. Créale, créale, créale a Dios. Clame, clame, clame a Dios. Es como un disco rayado. Porque un milagro necesitamos. ¿Sí? El 4, saber pedir. Así como específicamente, ¿cómo le dice? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Saber pedir, esa es clave y es importante para Dios. No se ande por la rama. Cuando uno se va por la rama es porque quiere beneficios que no son buenos. Quiere otras cosas. Así como se presentó enfrente de su novia, le dijo, mira, yo quiero que sea, así va específico, que sea mi novia, que te cases conmigo, así le dijo el hermano enamorado, no sé. Pues sí, va a ser específico. Ahí le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista, seamos específicos en nuestra petición. Y mantenga, como le decía antes, mantenga el control. Mantenga el control. No se apresure a decir palabras que no van de acuerdo a la petición que usted quiere. Porque a veces uno se va por un lado y hace un gran rollo y total no le dijo a Dios lo que quería. Pero si usted necesita algo, dígaselo claramente, así como lo vemos en este ejemplo, claramente. ¿Para qué? Para recibir esa respuesta que estamos esperando, ¿verdad? Quiero llevarlo, para ir finalizando, quiero que vaya conmigo a Lucas 19. Siempre, como les decía, es la misma historia, pero en esta termina diferente.
Y es lo que debe de haber en nuestro corazón, agradecimiento por la respuesta que recibimos, agradecimiento por lo que Dios hace en nuestra vida, agradecimiento a pesar de que sigamos esperando. Siempre debemos de tener un corazón agradecido. En el versículo 8, es el 8, 18, 42, 43. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y luego le seguía glorificando a Dios. Muchos tenemos por costumbre dejar de venir después de que recibimos un milagro. Claro, no son ustedes, porque mire, aquí están. Porque yo le aseguro que si pregunto, usted ya recibió un milagro de Dios. Y entonces eso lo vuelve a usted un hombre, una mujer agradecido. Y lo vuelve un seguidor. Porque así dice, mire, que después de recibir el milagro le seguía. Cuando le hablaba de los pescadores, después de que recibieron la bendición de los peces, dejaron todo y se fueron, lo siguieron a Jesús. Así debemos de ser nosotros. Dios nos hace un milagro, sigámosle para agradecerle, ¿verdad? Y es lo que nos dice así el 43, con eso vamos a ir finalizando, y dice: y luego vio, o sea, recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Sí? Nosotros es lo que debemos de hacer siempre: exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, ¿verdad? Si atendió la necesidad de cada uno de esos hombres y mujeres que aparecen en la historia bíblica, lo puede hacer hoy. Dios se puede detener el día de hoy para darnos ese milagro, para atender nuestra petición. No más, no deje de insistir, sepa pedir, crea que Dios lo puede hacer y reconozca en todo momento el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecido, mi Dios, por la oportunidad que usted da a mi vida el día de hoy. Agradecido, Dios, por permitirme hablar de su palabra. Bendito Dios, queremos poner en sus manos cada una de las necesidades que hay en el corazón de nuestros hermanos. Cada una de esas peticiones, clamamos por ellas el día de hoy. Sigamos orando, mis hermanos.